Bueno, y les cuento un poco. Esteban es parte de BLT ARC, es un estudio compuesto por dos socios, está, vamos, Esteban y Javier, Esteban Barrera y Javier Posada, que a Javier lo tenía, hasta ayer lo teníamos ahí a full, y hoy está ahí convaleciente, pobre, debe estar mirando Hoy desde está la cama. aislado, así que sí, seguramente me estará viendo desde Instagram, no sé dónde. Bueno, Bueno, obviamente agradecerte, Ale, la invitación, la verdad que está muy bueno lo que hacen ustedes en la UVM, siempre lo seguimos, es como una escuela súper activa, digamos, de arquitectura, y está buenísimo, así que me alegré por ser parte, aunque sea con una pequeña visita al taller. Bueno, ahí, como les contaba recién Ale, bueno, nosotros con Javi tenemos el estudio ya hace 10 años, cumplimos a fin del año pasado, y se da que los dos tenemos el estudio profesional y a la vez somos docentes en la Universidad Católica. Entonces, en ese diálogo entre lo que uno reflexiona y hace en la facultad y lo que haces y reflexionas en el estudio, me parece que hay como una retroalimentación que en el caso de nuestro trabajo es muy importante. O sea, nos enseña mucho para el estudio poder reflexionar con los alumnos y estar en el taller de arquitectura en la Facu. Javi está en arquitectura 4, yo estoy en arquitectura 5. Y al revés también, yo creo que enriquece la experiencia docente todo lo que uno puede llevar de la práctica profesional también a la academia, y hace que esos dos mundos no sean dos cosas totalmente disociadas, sino que se retroalimenten unas a otras, y es un poco la experiencia que vivimos nosotros. Por eso le vamos a contar de alguna manera experiencia de proyecto, le puse esto, que en definitiva es mostrar un poco lo que hacemos, algunas de las obras que hemos hecho en estos años de Javi en el estudio, pero también las reflexiones que se hacen a partir de esa experiencia. Nosotros creemos que la misma experiencia te permite reflexionar, y esa reflexión a su vez es generadora de otra nueva experiencia de proyecto, y ahí se va dando como un círculo, esperamos, virtuoso, entre proyectar, pensar, seguir proyectando y ese ida y vuelta. Parece interesante, antes de entrar a mostrarles algunas obras que queríamos mostrarles, contarles un poco desde dónde proyectamos, digamos, cómo es nuestro proceso de proyecto. Me parece que les puede servir también especialmente a los chicos que están como aprendiendo sobre procesos de proyecto también. Y en eso me gusta mostrar esta imagen. Los dos arquitectos que están a la izquierda son Charles y Ray Eames, unos excelentísimos arquitectos del siglo XX, y a la derecha un diagrama con que ellos explican desde dónde surgen sus proyectos para una muestra que se hizo, bueno, en un museo. Ellos hacen este dibujo como para explicar en esa conferencia, esa muestra. Esquema del cual escribimos 100%, y les cuento por qué. A veces te pasa en la facu, sobre todo cuando estás dando los primeros pasos en los primeros talleres de proyecto, que por un tema más quizá académico o de facilidad para poder transmitir los conocimientos, uno va aprendiendo que los procesos de proyecto son como lineales, es decir, son como pasos de una receta, casi como una receta de cocina, ¿viste? Donde tengo el primer paso, pongo esto, segundo hago esto, tercero hago esto, y me sale carne cocinada, digamos. Y a veces en la facultad explicamos los procesos de proyecto de una forma como quizás muy lineal, que sirve para poder entenderlo un poco más fácil. Pero lo que nosotros vivimos y vemos que se da en la vida profesional es que los procesos no son tan lineales, sino que son mucho más complejos. Es decir, que más que un proceso lineal de ir cumpliendo como etapas, donde vas agregando los distintos componentes hasta que sale el proyecto, un proceso de síntesis, digamos, donde vos tenés un montón de elementos que tenés que ir tomando, y desde la síntesis de esos elementos surge el proyecto. En este grafiquito los INS explican y dicen, por ejemplo, dicen que si esta forma representa los intereses que tienen ellos como profesionales, los intereses personales del estudio. Después dice que, por ejemplo, este otro dibujo acá, esta forma, sí, representa los intereses del cliente, que el cliente viene con sus propios intereses o inquietudes. Y dice, por ejemplo, bueno, y esta otra forma representa los intereses de la sociedad en su conjunto. Que por intereses de la sociedad nosotros podríamos decir los intereses de la ciudad, los intereses del paisaje, eso que excede al encargo particular, que es lo que el cliente te pide. Y los INS muestran en este gráfico cómo, donde se intersectan esos tres mundos, es de donde surge el proyecto. Y nosotros compartimos mucho esa visión y vemos que es un poco así. Hay intereses que tenemos con Javi como estudio, que vienen de
de intereses que nos da la reflexión en la facultad, la academia y demás. Hay intereses que notamos que que tiene la ciudad de Córdoba, que tiene el paisaje o el territorio donde nos toca intervenir, y hay intereses que viene el cliente y que te los pide. Entonces, de esa síntesis entre esos mundos es donde vemos que sale el proyecto. Entonces, antes de arrancar a mostrarles las obras, queríamos también decirle, bueno, ¿cuáles son nuestros intereses en el estudio? Que son muchísimos, pero logramos como identificar 3 intereses principales a partir de los cuales empezamos a proyectar y surge un proyecto y un proceso de proyecto. Y podemos resumirlos en estos 3 grandes temas: arquitectura, construcción y territorio, o paisaje, o ciudad. Y vamos brevemente a contar qué es cada cosa. Que la arquitectura sea un interés para un arquitecto parece una obviedad, digamos, casi como una cosa que no tiene sentido contarla. Pero les cuento un poco a qué me refiero cuando decimos que proyectamos a partir de la arquitectura. Es decir, nos interesa proyectar a partir de otras arquitecturas, es decir, a partir de entender la arquitectura como disciplina. Es decir, uno puede pensar que el arquitecto es un creador nato que crea desde la nada las ideas y los proyectos que después se plasman en obras construidas. Pero nosotros no compartimos tanto esa visión. Nosotros creemos que la arquitectura en realidad es una disciplina. Entonces, que en la historia de la arquitectura a lo largo de siglos, la arquitectura construida y proyectada es fuente para nosotros de generación de nuevos proyectos y de nuevas ideas. Es decir, nos interesa aprender de la arquitectura que se ha hecho antes que nosotros para poder proyectar a partir de ahí. Es decir, entender que lo que vino antes que nosotros tiene muchísimo para enseñarnos. Entonces, nunca, cuando estamos proyectando, proyectamos a partir de una hoja en blanco. No creemos tanto en que lo único que importa en la arquitectura es la innovación, ser súper creativo y romper los moldes con cada cosa que haces, sino que creemos que en la historia de la arquitectura hay pero valiosísimas lecciones y nos interesa aprender a partir de eso. Entonces, cuando estamos proyectando en el estudio, tratamos siempre de usar muchas referencias de otras arquitecturas que nos han enseñado algo. ¿Cuáles son esas arquitecturas? Bueno, las que nosotros creemos que algo te pueden enseñar. Es decir, uno ve hoy en día un montón de cosas publicadas y qué sé yo. Bueno, algunas te enseñan más que otras. Esas arquitecturas que a nosotros nos han enseñado algo, no sé, cómo relacionarse con el paisaje, cómo trabajar la estructura, cómo relacionarte con la ciudad, por ejemplo, cómo protegerte del sol. Cada vez que una arquitectura anterior a nosotros nos enseñó algo, le incorporamos una especie de disco duro mental, de base de datos mental, de arquitectura, que nos enseñan a proyectar y a partir de los cuales podemos proyectar. Entonces, cuando estamos enfrentándonos a un nuevo desafío de proyecto, siempre se nos vienen a la mente, consciente o inconscientemente, estas otras arquitecturas que algo nos enseñaron. Y siempre pensás, bueno, mira cómo en tal obra se resolvió esto, podemos aprender esto y así hacerlo de este modo. Esa base de datos mental le llamamos, tomando la palabra prestada de Elio Piñón, materiales de proyecto, es decir, como una gran escuela que son toda la arquitectura que está antes que nosotros. Nos interesa empezar a proyectar siempre por ahí. Otro de estos grandes temas que siempre están presentes y que nos interesan como punto de partida de un proceso de proyecto es, como decía antes, la construcción. Es decir, nos interesa entender la construcción no como una solución técnica que viene después de generar una idea para ver cómo esa idea se puede construir y no se cae. Eso no nos interesa tanto. Nos interesa tomar la construcción también como un generador de ideas y generador de proyectos. Es decir, empezar a proyectar desde un sistema constructivo, desde un entender la estructura, desde entender un tipo de material. Esto no quiere decir que todas nuestras obras las hacemos iguales, con el mismo sistema constructivo, con el mismo material. Nos interesa, pero sí nos interesa desde el punto cero en el que vos empezás a proyectar, bueno, incorporar, porque eso también te genera ideas de proyecto, te genera forma, te genera, bueno, un camino de proyecto, haber incorporado la cuestión técnico-constructiva desde el principio. Entonces, acá hay como un panorama, no sé, algunas obras donde en todas, que son todas muy distintas, estructura de hormigón, otras está hecha con premoldeados, otras son unas naves comerciales más grandes, otras está hecha con estructura metálica, pero en todas el entender el sistema constructivo, tratar de que ese sistema constructivo sea real, sea factible, sea local, y entenderlo desde el vamos, nos permite ir transitando este proceso de proyecto desde el inicio, digamos, no como algo que viene después, cuando ya tenés como
el anteproyecto cerrado, sino algo que está desde el primer momento. Y el tercer tema que nos interesa, o sea, los IMSS, en ese gráfico que les mostré, dice, bueno, ¿qué son los intereses de la sociedad? Nosotros decimos, bueno, también los intereses de la sociedad son, de alguna manera, los intereses o los desafíos que te presenta la ciudad, que te presenta el paisaje o que te presenta el territorio donde vas a intervenir. En nuestro caso particular, ese territorio donde intervenimos, que es un territorio totalmente de desafíos, como la mayoría de nuestras ciudades, digamos, que los tienen, es la ciudad de Córdoba. Y particularmente, recién como le contaba a Lale, principalmente los suburbios de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba es una ciudad que tiene su centro acá en la unión de dos ríos bastante pequeños y tiene un área central bastante densa. Después tiene todo un anillo de barrios pericentrales bastante degradados de alguna manera. Y por último, unos suburbios enormes, muy extensos, de muy baja densidad. Si uno midiera de acá hasta acá, hay como más de 40 y pico de kilómetros, y todo en muy baja densidad en su mayor parte, y es en esos suburbios donde a nosotros más nos ha tocado trabajar. Con el agregado de que la ciudad de Córdoba está donde termina la llanura pampeana y empiezan las primeras ondulaciones, los primeros cordones montañosos desde el río Paraná hacia el oeste. Entonces, la ciudad de alguna manera fue creciendo y fue como trepando estas primeras ondulaciones. No son montañas enormes, sino que son sierras bajas, onduladas, con monte, y la ciudad va creciendo y comiéndose ese paisaje. En ese territorio es donde nos interesa, donde nos toca trabajar. Y entonces lo que nos interesa es poder entender ese territorio. Uno a veces piensa en cierres de Córdoba y piensa en obras en medio de un paraíso, frente a un lago, con un paisaje idílico, lindísimo. Lamentablemente a nosotros no nos han tocado esas situaciones, sino que más bien nos ha tocado en esta situación, que hay mucho llamar una situación como de conflicto entre la ciudad y la montaña y la naturaleza. El conflicto que genera el avance del suburbio, de estos barrios suburbanos, sobre las primeras estribaciones de las sierras. Entonces, en ese territorio de conflicto es en el que nos toca actuar, porque la mayoría de los encargos que nos tocan, no solo a nosotros, sino a la mayoría de los estudios jóvenes de Córdoba, es en este territorio de suburbios, donde la gente huye del centro de la ciudad buscando vivir en este paisaje de la izquierda, porque a quien no le gustaría estar todos los días desayunando, mirando estas sierras y el amanecer y demás, pero termina viviendo en este paisaje de la derecha, que es el paisaje dado por el avance del suburbio, por el avance de los barrios cerrados, de la suburbanización por encima de la naturaleza de la sierra y la ciudad. Entonces, la tercera pata que nos interesa es entender ese territorio, entender cuál es la problemática y ver cómo podemos intervenir ahí, porque es lo que toca, es el encargo que hay, de la mejor manera posible, de la manera que menos daño genere o que mejor interactúe tanto con el paisaje como con la ciudad y que pueda aportar de alguna manera una visión de ese lado. Entonces ahora sí vamos a hacer un recorrido como por tres obras en principal, o tres, sí, grupos de obras que tocan como de alguna manera y algunos temas diferentes. Las primeras van a tocar más esta relación con el paisaje en esta situación de suburbio, sobre todo con terrenos en pendiente y situaciones topográficas interesantes. Después vamos a mostrar otra obra que al contrario es en esta situación de suburbio, pero más de llanura, donde no hay un tema de paisaje fuerte, entonces nos interesa construir algún tipo de paisaje propio, intermedio, espacios intermedios. Y por último, voy a mostrar una obra como de una escala un poco mayor, que permite de alguna manera reflexionar sobre algunas cuestiones más de la ciudad. Esta primera casa que ya hicimos con Javi hace varios años, justamente en Mendiolaza, que es una conurbación de la ciudad de Córdoba, donde ya empieza a ondularse las sierras. Como ven el paisaje, acá ya es ondulado, la vegetación nativa es este monte serrano que se ve. Esta foto es la foto del terreno antes de la casa. Y nos preocupa, es decir, tener que de alguna manera arruinar, entre comillas, este terreno, teniendo que poner una casa. Pero bueno, ese era el terreno que los clientes tenían y donde tenían que construir su casa. Este terreno, la foto está tomada desde la calle y el terreno baja levemente 3 metros y en la parte más baja del terreno tiene este bosque nativo de especies autóctonas que nos parecía que tiene su valor y que es muy interesante. Nos parecía que era interesante que lo que uno ve desde la calle, este bosque nativo, de alguna manera, aunque esté la casa, esa visual no se privatice, no desaparezca, digamos, desde la calle.
Entonces, este era de alguna manera el corte de terreno. Venía a la calle, el terreno bajaba unos 3 metros medio de golpe y después se hacía plano y en la parte baja aparecía este bosque enmarañado de monte autóctono que nos parecía que tenía un gran valor. Entonces, el primer desafío es decir, bueno, ¿cómo implantamos esta vivienda de manera que, bueno, que no la casa tenga la visión del bosque, sino que se pueda mantener desde la calle esa visión y que de alguna manera ese bosque se pudiera poner en valor? Entonces, nos pareció más interesante poder apoyar la casa sobre la cota cero, es decir, sobre la cota más baja, y dejar que hacia arriba asome poco, algunas pocas cosas y no mucho, para que la visual pueda atravesar la casa y ver el bosque del otro lado. Por otro lado, nosotros tenemos el norte hacia acá, digamos, entonces nos iba a permitir esta cuestión de enterrar un poco la casa, no solo permitir las visuales por encima, sino captar la orientación y que toda la casa abra de alguna manera ese bosque. Entonces terminamos planteando una casa como medio enterrada de alguna manera, que está en la cota -1, digamos, ¿no? En un nivel por debajo del nivel de la calle y abriendo a nivel de este bosque que tenía en el fondo del terreno. La organización de la planta terminó siendo como muy sencilla, digamos, acá hay como 2 ejes de servicios, baño, depósito de muros portantes, lo mismo acá, que se encadena un toilet con una escalera, y en los espacios que van quedando entre esos ejes de servicio están los espacios de habitar, los dormitorios y el espacio en común. Y lo único que sobresale de la cota cero, que es la cota de la calle, va a ser el tanque de agua y una doble altura, que había sido un pedido específico de los clientes, que querían poner una biblioteca con un entrepiso ahí arriba para tener esa situación de doble altura y demás. Y nos pareció que eso era interesante y ya después les voy a mostrar qué. Constructivamente, entonces, nos pareció que era muy adecuado a trabajar con una tecnología totalmente local, bastante rudimentaria, muros portantes de ladrillo visto, muros anchos que carguen, que a su vez sean muros de contención en una casa que gran parte está enterrada, entonces poder trabajar con muros de contención de ladrillo común, portante, visto, que por sobre, queríamos marcar esa cota cero, digamos que era la cota de la calle, que de alguna manera marcar un horizonte en el que veía el paisaje a través de la casa. Entonces esa cota cero la marcábamos como esta especie de emparrillado de vigas de hormigón visto, entre las cuales se iban a armar las losas que van a cubrir, y lo único que iba a salir para arriba va a ser el volumen del tanque y el volumen de esa doble altura que nos habían pedido los clientes. Y un poco lo que queríamos generar era esto. Esto es lo que se ve desde la calle. En definitiva, el poner en valor ese bosque que está atrás. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué no enterran toda la casa y que directamente no estén estos 2 volúmenes ahí interrumpiendo la visual? Sin embargo, nos parecía muy interesante algo que a veces para poner en valor algo que ya existe en el paisaje, está bueno poder contrastarlo. Es decir, contrastar en este caso naturaleza y acción, por eso estos 2 volúmenes ciegos, totalmente abstractos, poder contrastar incluso colores, el verde que está por todos lados de este bosque nativo, con el color anaranjado del ladrillo, que contrasta y de alguna manera a partir de ese contraste poner en evidencia y rescatar y poner en valor ese bosque serrano que está por detrás. Nos parece interesante ver el bosque serrano contrastado con esta abstracción de estos 2 volúmenes, que a su vez tienen esa función adentro que necesitábamos poner, y esta diferencia de materialidad, que la casa desapareciera por completo, digamos, y directamente no se viera. No era tanto mimetizarse con el paisaje, sino de alguna manera contrastarlo y ponerlo en valor en algún punto. Entonces, desde la calle prácticamente la casa no se ve. Eso nos parecía un beneficio porque nos interesaba también el tema de la privacidad. En este tipo de barrios donde las casas están todas despegadas entre sí porque te obligan a tener retiros, todas las casas se miran una a otra, prácticamente no hay privacidad. Entonces esta estrategia de trabajar con la topografía, de enterrar toda la planta de la casa en el nivel -1, nos permitía que desde la calle uno prácticamente no ve absolutamente nada, digamos, de la casa. Lo único que ves es el ingreso, que es como este tajo en la tierra que te permite ir como bajando y descendiendo ese nivel hasta la puerta de ingreso y nada más, y estos 2 volúmenes y el bosque que está por detrás de la casa. Entonces la situación de ingreso también se vuelve interesante, ¿no? Cuando vos entras a la casa parece como que te estás metiendo, digamos, abajo de la tierra, en este como mundo de ladrillo.
empiezan a aparecer unos patios enterrados, que eso me parecía muy importante porque una casa donde estos muros que están acá a la derecha son muros de contención, que están contra la tierra, son muros que siempre van a tener un poco más de humedad, una situación que era mejor separar los espacios habitables de esos muros de contención, entonces empiezan a aparecer estos patios enterrados que no solo permiten la ventilación cruzada norte-sur, sino también despegar los espacios habitables de la casa de lo que son muros de contención. Y te dan esas dos cuestiones que le van a dar confort más climático de alguna manera a la vivienda. Y una vez que entraste, que es como que te metiste por debajo, la casa se abre por completo, o sea, todo lo cerrada que es hacia la calle es totalmente abierta hacia el norte, a agarrar las buenas orientaciones y sobre todo hacia el bosque. Entonces genera este clima como de una casa que es muy abierta, pero con intimidad, porque es abierta hacia el fondo, hacia este bosque serrano, enmarañado que queremos poner en valor, y muy cerrada hacia la calle. Genera de alguna manera este microclima entre el bosque y la casa, esto de poder abrirla completamente hacia el norte, agarrar la buena orientación, protegerse del sol donde hay que protegerse, y que la casa sea muy abierta hacia el bosque y muy cerrada, muy escondida, como casi tímida desde la calle. Entonces esta termina siendo la visión de la casa desde el otro lado, digamos, precisamente desde el bosque hacia el cual se abre por completo. Y acá, sin entrar en mostrar toda la obra, pero sí esto que decía, que a veces uno hace una obra, hace una práctica profesional, pero si la haces reflexionando sobre temas, sobre, por ejemplo, cómo esta obra se relaciona con el paisaje, qué cosas aprendí a haber hecho esta obra, hay un montón de reflexiones que a su vez son generadoras de nuevos proyectos en situaciones similares que te van encargando. Entonces, unos años después, nos toca hacer esta casa en un terreno que está al lado del anterior, con la misma situación de barranca, un poco más pronunciada, esta vez la barranca en vez de entre la calle y el bosque era más de 3 metros, eran unos 4 y pico y iba creciendo hacia un lugar. Entonces nos permite, a partir de reflexiones, poder ensayar otras maneras, o sea, con la misma intención de cómo implantar la vivienda para poner en valor el bosque que está atrás, pero con distintos recursos de proyecto. En este caso, era, de alguna manera, colocar la vivienda a un medio nivel, es decir, no todo en el nivel más bajo para que desaparezca el todo, sino un medio nivel. Entonces, de alguna manera, esta losa despegada es como una bandeja que, por contraste también, como habíamos aprendido del proyecto anterior, puede poner en valor todo ese verde y todo ese bosque que está atrás, permitiendo que las miradas de la calle atraviesen la casa y también escondiéndose, dando privacidad, generando un patio enterrado que está ahí, que es un patio de ingreso, y casi que escondiéndose de las visuales de la calle y abriéndose por completo hacia el norte, hacia el bosque, hacia las buenas orientaciones. En este caso, como la casa no está apoyada sobre el terreno cero, acá abajo de esta galería hay un quincho, un espacio que sí sale directamente al terreno y al bosque, y toda la casa tiene una relación con el bosque distinta al anterior, es decir, desde arriba. Todos los ambientes de la casa dan hacia las copas de los árboles que de alguna manera te terminan de cerrar este espacio de gran galería hacia el cual abren todos los espacios. Y esta es una que también la muestro rápido porque además está en obra, digamos, una casa que estamos terminando ahora, se hizo un poco larga la obra porque agarró la pandemia, la cuarentena en el medio, pero ahora por suerte ya se está terminando, donde también teníamos el desafío de un terreno con una pendiente el quíntuple que los anteriores. Directamente acá hay una pendiente de 45 grados, examinas 1 metro y el terreno bajó 1 metro. Y esa pendiente constante es prácticamente la ladera de una montaña. Una situación en la que nosotros pensamos que nunca se debió urbanizar, es decir, nunca alguien debió haber loteado eso. Sin embargo, te cae un cliente y te dice, bueno, este es mi lote, ¿qué podemos hacer? Frente al tener que rellenar, gastando y movilizando miles de metros cúbicos de tierra, dañando el monte, arruinando el paisaje con un montículo gigante de tierra, convirtiendo un terreno en pendiente en un terreno plano para posarle arriba una casa, nosotros preferimos seguir interactuando de alguna manera más rica entre la topografía y el proyecto. En este caso, este proyecto está en proceso de obra, ya por terminarse, era más bien a partir de una estructura totalmente independiente, casi como una grilla, que iba a salir del punto cero de la calle y a medida que el terreno va bajando, esa estructura va como emergiendo, va apareciéndose, es como una tira de estructura que se ubica perpendicular a la pendiente y, bueno, y empieza a generar los espacios habitables.
En un terreno con tanta gente como en este caso, prácticamente no hay jardín, no hay espacio de contacto con el suelo, porque la pendiente es muy abrupta, casi que ni podés caminar por esa ladera. Entonces, nos interesó generar una casa con todo este andamiaje de jardines verticales, de espacios exteriores muy grandes, muy generosos, en altura, que iba a permitir devolver todo eso que no se podía aprovechar del contacto con el suelo. Y estos jardines están quedando así, que ya ahora incorporarles el verde a partir de un sistema de barandas, macetas y demás que se va a ir colonizando. Y por otro lado, lo constructivo también acá entró muy fuerte, porque acá ya no era, como en los casos anteriores, una estructura de muros portantes, una estructura de tabiques de hormigón, como en la casa que mostré recién, sino que acá ya es una grilla estructural de columnas y vigas. Eso es lo único que es de hormigón, y todo el resto se arma con elementos en seco, ya sean premoldeados de hormigón, las losas, o muros construidos en seco con todas sus capas correspondientes que van llenando estos huecos estructurales. Entonces acá la cuestión estructural constructiva también empezó desde un principio para poder generar esta relación con el paisaje que es totalmente distinta a las casas anteriores. Acá estás prácticamente como volando, digamos, como mirando el paisaje desde arriba, interactuando de una forma muy diferente como la topografía de alguna manera te lo va permitiendo. Y ahí siempre nos reímos porque tenemos muchos amigos arquitectos porteños que nos dicen, pero ustedes siempre al final tienen más interesante para hacer las cosas porque siempre les tocan terrenos con pendientes, con montañas, con sierras. Y bueno, la verdad que un poco es cierto, pero también nos tocan porque la ciudad de Córdoba también crece para el sur, para el sudeste, que es La Pampa, es como un suburbio, como puede ser un suburbio de cualquier ciudad, Rosario, Buenos Aires, de cualquier ciudad que crece sobre un terreno pampeano, totalmente llano, y sobre todo totalmente falto de referencias topográficas, de paisajes, como en estos otros casos de obras que mostré recién. Entonces voy a mostrar una obra que también fue origen de otra serie de obras que hicimos, donde la mirada estuvo puesta entonces en cómo la arquitectura puede construir su propio paisaje, puede generar espacios intermedios que no sean ni interiores ni exteriores, y a partir de eso relacionarse con estas grandes superficies de espacios casi con muy pocas referencias, más que algunos árboles y vegetación. Esta casa está en Villa Allende, que es como una conurbación de Córdoba, donde ya la ciudad desaparece prácticamente, el tejido urbano desaparece, hacia acá al este ya hay campo, llanura, campos sembrados, hacia el oeste empieza a aparecer un primer tejido totalmente disgregado de bajísima densidad, que no alcanza a construir ciudad, es un tejido totalmente suburbano, como tantos hay en nuestras ciudades, y en esa situación de límite entre campo y esta especie de ciudad disgregada o no ciudad o suburbio, es donde nos encargan hacer una casa en un terreno enorme, porque era parte del terreno de los padres que le habían cedido a un matrimonio joven para hacer su casa, y un terreno enorme donde había que ubicar una casa que tenía que ser muy pequeña, una casa con crédito, que no se podía exceder de los 150 metros, y de alguna manera había que medir esta cuestión del paisaje con la vivienda. En esto que les contaba al principio, de que a nosotros nos interesa muchísimo trabajar a partir de referencias o de obras que nos enseñan algo, en esta casa, justamente en ese momento, cuando nos tocó hacer esta casa, estábamos descubriendo la obra de este arquitecto griego que les recomiendo que lo conozcan porque es maravilloso, se llama Aris Konstantinidis. Esta es una casa en la costa, en Grecia, en un lugar que se llama Naissos, del año 62, pero imagínate, miren lo que es la casa, ¿no? El grado de potencia que tiene, y lo que más nos llamaba la atención, una vez escuchamos una entrevista a este arquitecto y él decía que, claro, que para el clima de Grecia, que de hecho la arquitectura tradicional griega lo que tenía eran como galerías, digamos, espacios que era solo un techo, y que para el clima de Grecia la vida en realidad sucedía en esos espacios intermedios, que no eran interiores, sino que eran como, de alguna manera, esos semicubiertos. Y esta casa que está fantástica, cómo interactúa con el paisaje, la materia que tiene, lo que más nos llamó la atención, fíjense en la planta, la proporción es una casa súper chica, pero la proporción que hay entre los espacios cerrados, totalmente cubiertos, interiores de la vivienda, y los espacios semicubiertos, esta especie de galerías. Si uno hiciera un porcentaje, podríamos decir casi que el 50 y 50, digamos, la mitad de la casa es cerrada y la mitad es semicubierta. Eso nos pareció muy interesante, porque llamativamente el clima mediterráneo que tenemos en Córdoba es bastante parecido a ese clima de Grecia, donde en gran parte del año, salvo 2 meses en invierno que hace frío, estos espacios semicubiertos son los que más se pueden usar y los que más confort le agregan
a la vivienda. Por otro lado, también esto de tener mucha proporción de espacios semicubiertos sobre el espacio cubierto, o de estos espacios intermedios, nos permitían este problema que nos planteaba el paisaje y el lugar, que era la relación entre la escala de lo doméstico en una casa que tenía que ser bastante pequeña y un paisaje extremadamente grande. Es decir, nos parecía que había un conflicto de escala si la relación entre lo doméstico y este paisaje tan vasto era solo abrir una puertita, digamos, y un muro de 20 centímetros nomás me separe el interior del exterior, o sea, lo doméstico del paisaje. Entonces, haciendo algunos esquemas de implantación, veíamos que el límite entre el interior y el exterior podía ser mucho más que solo un muro que me diga, bueno, acá es adentro y acá es afuera, sino que podría haber toda una situación de espacios intermedios, como en la casa de Aris Constantini. Entonces, empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si sobre un perímetro que teóricamente me dividiría el adentro del afuera, en realidad yo voy marcando estas bandas y voy alternando algún espacio cubierto, un espacio semicubierto con uno cubierto, uno semicubierto con uno cubierto. Y después, armando más como puede ser, que bueno, quizá la vivienda, lo que es lo cubierto, lo interior estrictamente de la vivienda, termina siendo estache, y todo el resto va a ser un espacio de fuelle, un espacio intermedio entre el paisaje de gran escala que está afuera y el interior de pequeña escala que es doméstico. Y esto va a ser ese fuelle que nos va a permitir poner en relación ese interior con el exterior. Entonces, si ven cómo queda la planta armada, termina siendo también esa relación de proporción entre lo que está cubierto, lo que es cerrado y lo que es semicubierto, casi mitad y mitad. Es decir, lo que está en gris más oscuro son estos espacios intermedios, que a veces están cubiertos de techo, pero abiertos, a veces tienen una pérgola arriba que te da como una luz filtrada, y a veces hay césped o a veces hay piso. Y la planta termina siendo muy sencilla, directamente para un lado los dos dormitorios con su baño y para otro lado la parte social de la vivienda. Pero el interés está todo puesto en estos espacios que hacían de fuelle entre el adentro y el afuera. Y acá lo constructivo también es algo que pesó mucho y que fue como de alguna manera dándole forma al proyecto. La elección del sistema constructivo, sobre todo por un tema económico, acá había muy poco presupuesto para hacerla, entonces dijimos, bueno, trajimos un material absolutamente barato, un bloque de hormigón, tratemos de usarlo de distintas maneras al bloque para aprovechar la potencial riqueza que puede tener un material que a veces está como medio subestimado o maltratado. Eso nos lleva a modular toda la planta en base a las medidas de un bloque de hormigón, porque como vos ya sabés que trabajas con un material que mide 40 por 20 por 20, entonces tenés que modular la altura, la planta, los muros, todo en base a ese material que ya elegiste para trabajar. Y nos pareció interesante trabajar toda esta losa o toda esta cubierta a partir, en esta idea de 4 franjas, alternando lo cubierto y lo semicubierto, a partir de elementos prefabricados. Losas prefabricadas de hormigón y unas piezas prefabricadas de hormigón que nos iban a permitir armar esta pérgola. Entonces, de esa manera se alterna la losa prefabricada, la pérgola prefabricada, la losa y la pérgola, sucesivamente. En este caso me gusta también, como en la obra que mostraba antes de la estructura, también mostrar una foto de la construcción de la obra, porque esta foto con la obra avanzada, no sé, en un 60, 70%, en realidad no difiere mucho de la obra terminada, digamos. Nos interesa de alguna manera que lo que la construcción muestra es un poco lo que la casa es, digamos, que no hay demasiado maquillaje, digamos, por encima, ni que en la obra vos ya puedas ver las virtudes espaciales de la obra. Y en esta foto del proceso de construcción ya un poco se ve muy parecido a que la casa terminó siendo. Y esto es lo que les decía de este paisaje con el cual se tenía que medir el espacio doméstico, digamos. Este paisaje de gran escala, con ese bosque muy lindo atrás, pero de árboles enormes. Entonces, queríamos evitar una pequeña casa, que una pequeña puerta sea, o una ventana sea lo que te une el adentro y el afuera. Entonces, esta especie de espacio fuelle, de galerías, de pérgolas, de patios semicubiertos que empiezan como a envolver la casa, es lo que te hace esa transición entre ese adentro y el afuera, y lo que decía donde estaba puesto más el interés. Entonces empiezan a aparecer situaciones como estas, ¿no? Como que vos podés atravesar con la mirada, atravesás la casa a través de estos espacios semicubiertos,
donde siempre vos salís del interior a un espacio de estas características, desde donde ves el paisaje y nos parece generar una riqueza espacial mucho más interesante. Y por otro lado, una riqueza de posibilidades de uso, digamos, porque la familia que vive en esta casa nos cuentan que ellos viven en estos espacios, o sea, viven en esa galería, viven entre esos patios, cada vez le han puesto acá una mesa, acá estos sillones, ahí otra mesita, y se la pasan ahí, salvo cuando hace mucho frío, se la pasan ahí. Esta foto también nos deja ver otra de las inquietudes del cliente, ¿viste? Como en ese gráfico de los IMSS también entran las inquietudes del cliente a este proceso de síntesis, que era la seguridad. Está en un barrio cerrado, tenían mucho tema con la seguridad, entonces nos parecía que esta solución de que el límite que divide el paisaje de la vivienda no esté pegado a la ventana, sino que esté por detrás de este fuelle de espacios semicubiertos, era interesante porque nos permitía poner los elementos de seguridad que se corren, las rejas, en ese límite y no pegado a las aberturas, lo cual te puede sacar un poco esta sensación de vivir encerrado en una jaula y demás. Entonces hay un poco como todos los, vos vas sintetizando en un proceso de proyecto todas las inquietudes que vos tenés respecto al paisaje, lo que te plantea el sistema constructivo, lo que te plantea el cliente, como decir, quiero mucha reja porque tengo miedo a la inseguridad, y de esa síntesis empiezan a surgir los proyectos. Y estos espacios semicubiertos de pérgolas, de patios, de alguna manera también cualifican los espacios interiores, le dan una característica, una luz distinta, una protección del sol, de las orientaciones, que nos parece que resultó muy interesante. Y después en otros casos, donde nos ha tocado trabajar también en estos terrenos donde la topografía es totalmente plana, es decir, no tenés un insumo de proyecto desde esa característica del paisaje, seguimos explorando esta cuestión de los espacios intermedios, de que la casa puede abrir a este tipo de patios, a este tipo de lugares semicubiertos, como es el caso de esta casa, donde lo que te divide la adentro y la afuera es un muro macizo de piedra prácticamente ciego, salvo por algunos tajos, pero que a la calle es todo ciego, a los laterales es totalmente ciego, pero que la casa se abra totalmente hacia esta situación de patios. Esta casa tiene como 4 patios, este más grande y otros más chicos, que te permiten ese lugar donde la vida se puede dar permanentemente. En este caso no hacía falta cubrirlo con esas pérgolas, porque teníamos este algarrobo como de 80 años, que es lo que te da la sombra, y pasa un poco lo que le pasaba también a los otros clientes. La vida de la familia que vive acá transcurre casi no 80% abajo de las árboles, en este patio, en este espacio que no se puede considerar un espacio 100% exterior, pero tampoco un espacio interior, sino un espacio intermedio entre el afuera y el adentro, y de manera hace que la vivienda construya hacia el interior su propio paisaje, cuando quizás hacia afuera, a diferencia de las otras casas en pendiente, no hay una potencia paisajística, una montaña, una sierra, sino un barrio de suburbio como cualquier otro. Y en este caso también ese espacio intermedio en realidad es como un claustro que organiza toda la vivienda, que se cierra en sus 3 laterales y en el lateral que no se ve se cierra con un muro cribado, y que la topografía levemente inclinada pasa libre por debajo y empieza a generar entre la casa y el terreno estos intersticios. O sea, vuelvo a esto de los espacios intermedios, que no estás ni adentro ni afuera, que genera ruptura entre la estructura y el terreno, donde la vida también se puede dar con mucha riqueza. Acá ponen el quincho, acá ponen una mesa, a veces ponen los autos, a veces hacen un cumpleaños de las nenas. Y en definitiva, este patio, este claustro intermedio, este espacio entre la estructura y el terreno, esos intersticios entre adentro y afuera, es un poco donde está un poco el interés de la propuesta, donde se desarrolla la vida y demás. Y por último, también nos ha tocado hacer algunas obras. La mayoría de lo que nos toca son viviendas, pero también nos ha tocado hacer algunas obras que ya tienen otra escala. Nos ha tocado hacer algunos edificios de oficinas. En este caso lo que voy a mostrar es un centro comercial, donde la forma esta, según el gráfico de los IMSS, de cuáles son los pedidos de los intereses del cliente son muy fuertes, porque ya se rigen no por cuestiones de uso o de que pueden aparecer en una casa, sino por intereses económicos. Entonces acá vienen unos clientes con un lote bastante grande, en un barrio también de suburbios, donde tenían que hacer, según el inmobiliario y el cliente, un strip mall. Es decir, el encargo básicamente era una tira de 2.000 y pico de metros de locales comerciales con un estacionamiento al frente para que, según este modelo de vida suburbano,
uno venga en el auto, se estacione, compre lo que tenga que comprar, se suba al auto y se vaya a su casa. Ese fue el pedido, de alguna manera, del inversor, del cliente, en este caso. Y el lugar donde teníamos que trabajar era, como les contaba antes, este territorio de conflicto, sobre todo este territorio de suburbio, es decir, de no ciudad para nosotros, de un tejido totalmente discontinuo, donde las construcciones no van formando un tejido que construyen espacios exteriores, espacios públicos, sino que al contrario, es una cosa todo disgregada, de viviendas retiradas entre sí, de algunos equipamientos que aparecen, que también siguen la misma lógica de cosas totalmente sueltas, despegadas, que no conforman un espacio urbano, sino que es más bien un vacío continuo, sin identidad, sin urbanidad, sin densidad, y construcciones totalmente disgregadas, sueltas entre sí, ya sean viviendas o equipamientos que empiezan a aparecer, digamos, en este territorio. En esta situación de suburbio es que nos encargan a hacer este strip mall, pongámosle comillas, que nos piden los inversores. Y a nosotros, con uno de estos intereses, que también son los intereses propios del estudio, que es lo que tenés que sintetizar con lo que te pide el cliente o con el interés de la sociedad, de la ciudad, del paisaje, decimos, ¿qué podemos hacer para devolverle algo de urbanidad a un suburbio que claramente no la tiene? Porque esos suburbios de barrios disgregados no tienen urbanidad, no tienen las características que tienen nuestros lugares urbanos tradicionales, las calles donde la gente camina, las plazas donde la gente se junta y demás. Entonces pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer para que este proyecto no sea solo un locales comerciales con estacionamiento, sino que plantee algo que permita devolver esa urbanidad a este lugar que no la tiene? Y veíamos que en todas nuestras ciudades con fundaciones coloniales, el lugar urbano por excelencia, que es la plaza, era lo que este plano de la izquierda es el plano fundacional de la ciudad de Córdoba, que según el plan de Indias, como todas nuestras ciudades coloniales, una cuadrícula de 100%, donde uno de esos elementos se dejaba público, se dejaba vacío, y era la plaza de armas, el lugar cívico, el lugar del comercio, el lugar de referencia, digamos, para toda la ciudad. Justamente lo que estos nuevos suburbios no tienen son esos lugares de encuentro, de referencia, donde cualquier cosa puede pasar. Originariamente la plaza de Córdoba, la plaza San Martín, esto que vemos ahora es una invención del siglo XIX, que pusieron árboles, caminos, una estatua de San Martín al medio, una bandera, pero la plaza original colonial era directamente un vacío, donde la gente se encontraba y donde cualquier cosa podía pasar, el comercio, la reunión, lo cívico. Entonces nos parecía interesante, bueno, rescatemos en este suburbio que no tiene un lugar de identidad, rescatemos eso y le devolvamos algo de urbanidad a partir de este encargo que era locales comerciales. El espacio, a diferencia de la ciudad tradicional, donde esta plaza se genera por sustracción, es decir, un tejido lleno, continuo, vos le sustraes una parte, ese vacío es el lugar de referencia, acá teníamos que la ciudad es todo vacío, o sea, vacío es lo que sobra, digamos, porque hay espacio vacío intersticial por todos lados acá. Entonces, el desafío era, bueno, construyamos el lleno que nos permita consolidar y configurar un espacio que ya no sea un estacionamiento con locales comerciales, que de alguna manera tenga esa reminiscencia a lo que es una plaza, un lugar de encuentro donde la gente no solo vaya a comprar, agarre el auto y se vaya a su casa, sino que vaya a comprar, pero después se quiera quedar ahí porque le dé gusto estar, porque se puedan hacer cosas, porque puede convertirse en algún lugar de referencia para toda esta serie de barrios suburbanos, digamos. Entonces, la implantación de esto tiende de alguna manera a consolidar un borde lleno para justamente poner en valor un vacío, pero un vacío controlado, que tenga más las características de una plaza urbana que de un espacio vacío suburbano. Entonces, finalmente decidimos armar los locales comerciales en tres naves grandes, que van a ser hechas con estructuras prefabricadas, que se van a ubicar de alguna manera de esta forma, rodeando un espacio vacío, y por último, una recoba metálica de escala más baja, que es lo que une las tres naves entre sí y genera una especie de recorrido como recoba, digamos, a través de los locales comerciales, y que termina de alguna manera de consolidar y de definir el espacio vacío, que era lo que nos parecía más importante, que iba a estar en el medio, que iba a ser esta plaza que se arme y que aglutina los locales. Acá también el tema de la construcción entra desde el primer momento.
nos parecía muy adecuado para un proyecto de estas características, que deben ser como naves comerciales de doble altura adentro, porque podía haber desde supermercados hasta gimnasios, hasta restaurantes, lo que sea. Entonces trabajamos con estructuras premoldeadas de Astori, y con estas estructuras, este es un sistema constructivo, es un sistema donde vos ya tenés la columna, la viga, la losa con modulaciones, son sistemas industriales que ya vienen con determinadas modulaciones a las cuales vos te tenés que adaptar. Y con esto siempre vemos que lo único que se hacen, por lo menos en Córdoba, son, bueno, hipermercados, estos galpones que tienen siquiera algún valor arquitectónico, y después lo que se hace es disfrazar estas estructuras prefabricadas con cosas, con envolventes, con cualquier cosa para que no se noten, y listo. Bueno, eso nos pareció que no, que era importante tomarlas, tratar de asumirlas. Tiene una modulación que es muy rigurosa porque viene de las vigas, de las columnas y las losas de determinada medida. Entonces, esa modulación base de la estructura prefabricada que arma las naves fue de alguna manera una especie de modulación que fue rigiendo y controlando todo el resto de la construcción. Una de estas tres naves se arma con estructuras metálicas que ya tiene otra proporción, pero siempre respondiendo a la modulación original, esta recoba que va a unir las partes. Y nos interesaba, si bien poniendo los elementos de protección solar, unas mallas metálicas que te separen del vidrio, me interesaba siempre marcar esa modulación que da origen a toda la planta, me interesaba que se vean las columnas premoldeadas de hormigón, entonces cortando la protección solar acá, me interesaba que se entienda que la recoba tiene una modulación que es exactamente la mitad que la de las naves que están por detrás, porque responde a una estructura de secciones más delgadas, por ende, tienen un apoyo en el medio. Nos interesaba que esa recoba tuviera la mitad exactamente de la altura que la altura de las naves, para poder controlar un poco la escala del espacio de la plaza. Bueno, entonces ahí donde entender la construcción, el sistema constructivo, parece que juega un rol fundamental, no al final, sino al principio y durante todo el proceso del proyecto. Entonces, bueno, un poco lo que les decíamos, la estructura premoldeada, en algunos puntos tratamos de mostrarla, de que marque, de que se vea, de que se vea el material con su junta, con alguna imperfección, de que la malla de protección solar se corte, se tenga que cortar para ponerle la evidencia, de que se vea que la recoba esta más baja responde a una modulación que es la mitad de la anterior, de alguna manera poner en evidencia las lógicas constructivas con las que se fue armando todo. Y ahí nos parecía que la pieza clave en todo esto era esta recoba, porque nos permitía atar estas tres naves, que eran naves sueltas de alguna manera, darle como continuidad, y nos terminaba de definir lo más importante para nosotros, que era el espacio vacío que iba a estar en el medio. Nos permitía bajarle la escala, lo mismo que este espacio vacío esté rodeado por estas naves de, no sé, 8 o 10 metros de alto, que por esta recoba que tiene la mitad de la altura y que te baja la escala y hace que vos te sientas mucho más a gusto en esa plaza porque tenés una escala mucho más humana que esta escala de naves industriales. Entonces la recoba, esta que da toda la vuelta, es una pieza fundamental, digamos, del conjunto. Y va permitiendo que al medio pase lo que sea, lo que tenga que pasar. No llegué a tiempo en unas fotos de una última vez que estuvimos, pero ahí se hacían antes de la pandemia recitales de música, se celebraba el día de no sé qué, iban todos los chicos y demás. Incluso durante la pandemia me dio mucho gusto que mucha gente, que yo vivo lejos de ahí, pero mucha gente que vive en esos barrios de alrededor, me decían que durante la pandemia, que estaban cerrados los restaurantes y hasta que antes que abrieran los bares, la gente iba a un súper, compraba las cosas y se metían a esta plaza y lo usaban como la plaza y se sentaban ahí y comían ahí en el pasto y qué sé yo, y bueno, se usaba como se usa una plaza en una ciudad normal, digamos, y no en estos suburbios cerrados. Entonces, bueno, eso nos dio gusto. Y en definitiva, si bien la plaza ahora está llena de estos equipamientos que fue poniendo el desarrollista, digamos, el que administra, no nos importa, o sea, nos importa lo importante era que esté ese espacio, que ese espacio tenga un uso, que sea abierto a la ciudad, que sea un lugar de encuentro, un lugar de preferencia. Y la arquitectura que está por detrás no nos interesaba como un icono que llame la atención, nos interesaba como un telón de fondo, como una cosa totalmente neutra, que solo muestre la construcción y no mucho más. ¿Para qué? Para que el centro esté puesto en el espacio vacío, en la plaza, digamos. Ese es el foco del proyecto, y no tanto el edificio como forma, como algo que tiene que ser llamativo, icónico y demás, sino que lo icónico, lo llamativo, es una plaza, un espacio de encuentro, que es el vacío, digamos, que está en medio del edificio.
Y con esa lógica de que en estos proyectos de un poco más escala, lo interesante, más allá de la arquitectura propiamente dicha, es el espacio que se genera entre la arquitectura, ese espacio de carácter público, o en este caso colectivo, semipúblico. Estamos investigando en este proyecto, que todavía no arrancó ahora, pero ya estamos terminando el proyecto ejecutivo, que son 21 casas agrupadas en un conjunto de viviendas. Esta implantación que se refieran una para un lado, otra para otro, otra para otro, y que permita que esta calle central por la cual se accede a las viviendas vaya teniendo estas pequeñas plazoletas que tienen mucha vegetación preexistente hacia un lado y hacia otro, y, digamos, como aprendizaje del proyecto anterior, en este estamos de alguna manera pasando eso, es decir, lo interesante, lo importante acá no es tanto la arquitectura como forma misma, que igual nos interesa resolverla bien, pero sobre todo el espacio vacío que se da entre la arquitectura. En este caso ya no es esa plaza central, sino más bien esta sucesión de plazoletas a izquierda y derecha de la calle, que van a permitir espacios de encuentro, espacios comunes entre toda la gente que vive en estas viviendas, a un lado y a otro. Y bueno, esperamos que algo así quede cuando, bueno, si todo sale bien, ya empezaría la obra en breve, así que bueno, vamos a ver, esperemos que se mantenga este espíritu de estas plazoletas, de estos espacios vacíos entre los edificios, donde se puede dar algún tipo de vida colectiva. Y bueno, y nada, termino solo cerrando esta idea de que los procesos de proyectos son complejos, y de que se trata más bien de este proceso de síntesis, donde tenemos estos intereses que son cosas que aprendemos de arquitecturas preexistentes, de obras de referencia que tomamos, tenemos estas otras cosas que vienen del sistema constructivo con el que vamos a trabajar, que también tiene que ver con la economía, con la realidad local, con los costos de una obra, también eso nos informa el proyecto, con las necesidades del cliente que te pide una cosa, otra cosa y demás. Y bueno, y en ese proceso de síntesis es donde, de alguna manera, donde surge el proyecto. Cada obra, si bien es particular y como ven son todas más o menos diferentes entre sí, o sea, no es que son todas las obras iguales o hechas con los mismos materiales o con la misma forma, a pesar de eso, están todas recorridas en mayor o menor medida por alguno de estos tres intereses que les nombraba. Quizá en una se nota más claro este interés por construir por la ciudad o por el territorio, por el paisaje, quizá en otra se note más claro el tema de la construcción, quizá en alguna estén estos tres temas en conjunto, pero bueno, ese proceso de síntesis es lo que intentamos hacer, digamos, en cada proyecto. Así que, bueno, eso sería todo. Acá les dejo la página y las redes del estudio para que le interese, nada, zoomear un poquito más algunas otras obras y demás. Buenísimo, Esteban, la verdad, bueno, muy interesante. Bueno, te agradecemos muchísimo, Esteban. Sí, bueno, muchas gracias Ahí por la invitación. Bueno, muchas gracias ahí a todos los chicos que se han bancado la charla larga. No, buenísimo. Bueno, nos vemos. Dale, chao, nos vemos, hasta luego. Chao, chao, chao.